Tenemos que darle un aplauso, eso va de formalidad, a nuestro Padre Celestial, Padre por excelencia, y a nuestro Padre Espiritual, que lo tenemos todavía aquí con nosotros. Así es que muchísimas gracias, amada iglesia. La verdad que es para mí una gran bendición servirles en el amor de Cristo a través, ¿verdad?, de la administración y el compartir la palabra de Dios. A mí me encanta la palabra de Dios. Ahí está todo, hermanos. Y muchísimas gracias por esta oportunidad a mis pastores. Y gracias al Señor que tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Amén. Cuando fui informada acerca de este tema, oré y le dije: Padre, ¿qué tú quieres hablar a los padres del Calvario y a los padres que nos van a oír? Y comencé a orar, y el Espíritu Santo puso en mi corazón: ¿cuál es el Padre por excelencia? El Padre por excelencia es nuestro Padre Celestial. Por eso escogí este tema: los rasgos característicos del Padre por excelencia, nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son los rasgos del carácter de Dios que cada padre debe tratar? La vara está alta, pero debe tratar de imitar, de duplicar esa conducta, esa forma, ese carácter que tiene Dios. Y vamos a ver en esta mañana, por su palabra, que nada más y nada menos el mismo Dios, hablando con Moisés en la lectura que tuvimos al inicio, él mismo describe su carácter. Así es que, aparte de felicitar a todos los padres, también felicito a cada hombre de honor de esta casa. Y les animo a duplicar los rasgos del carácter de nuestro Padre Celestial. Ejercer el sacerdocio en el hogar no es fácil, pero cada padre tiene una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea que somos nosotras, podemos ser un podium donde nosotras podemos ayudar a nuestros esposos a subir a ese podium y que sea el protagonista, o podemos descalificar. Y en esta tarde el Espíritu Santo ministra primero a mi vida y a todas las mujeres que estamos aquí presentes, a ayudar a nuestros esposos a hacer esa ayuda idónea para que ellos puedan ejercer plenamente y con libertad ese sacerdocio que Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que cada hombre lo haga de una forma responsable y temeroso de Dios. Así es que en esta tarde les animo a todos los jóvenes. Yo tengo siempre en mi corazón, mis amados hermanos, los que se casan, los recién casados. Siempre están en mis oraciones. ¿Saben por qué? Porque a veces nos cuesta un poquito cuando nos casamos deslindar, diferenciar, delimitar cuando ya dejamos de ser jóvenes y cuando ya pasamos a la sociedad de caballeros. Eso está en mi corazón. Entonces yo pienso y quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad que se me ha dado, de que cada joven sepa que ya la luna de miel, pastora, ¿cuánto dura, pastora, una luna de miel? ¿1 año? ¿2 años? ¿Cuánto, Rubén? 3 años. Toda la vida, dice Rubén. La luna de miel debe durar toda la vida, es cierto, pero el estatus de hombre casado ya es diferente al estatus de hombre soltero. Las responsabilidades y todo lo que se requiere de acuerdo a la palabra de Dios de un padre. Por eso vamos a estudiar los rasgos del carácter del Padre Celestial. Ya se deben tomar un poquito más en serio, porque no es igual que yo esté soltera a que esté casada. No es igual a un padre casado, un hombre joven casado, que uno soltero. Yo diría que cuando ya pasa la luna de miel, ya debe de ir asumiendo sus responsabilidades de una forma un poquito seria. Y les animo a esos jóvenes que tienen más o menos 3 años, 4 años de casado, que se integren a la sociedad de caballeros. Ya ellos son caballeros, aún jóvenes, pero ya son caballeros porque están en otro estatus ya de más responsabilidad. Ya tienen una familia a su cargo y son el sacerdote
del hogar. Eso está en mi corazón y qué bueno que lo pude externar a todos esos jóvenes casados con mucho respeto. Además, también animo a las esposas, aparte de ser esa ayuda idónea, animo a los hijos a ser respetuosos, ¿verdad?, con sus padres, así como nosotros como hijos somos respetuosos de nuestro Padre Celestial. Le debemos respeto, reverencia, y es importante que cada hijo tenga eso muy claro. Los rasgos del carácter de Dios son una expresión de sus atributos. Es el deseo y es el diseño original, sobre todas las cosas, el diseño original de Dios, que cada padre de familia duplique el carácter de nuestro Padre Celestial y todos los rasgos del carácter que vienen con Él. El sacerdote familiar, guiar a las esposas, guiar a los hijos espiritualmente, es una tarea para hombres, verdaderamente. Sobre todo en este tiempo tan complicado moralmente y espiritualmente, como todos sabemos. Me ibas a referir, Ana Gabriela, a eso que tú dijiste. Viendo la inauguración de estos Juegos en París, amados hermanos, cuánta desilusión, yo diría, para un creyente ver cómo la humanidad se está comportando. Eso da pena, da tristeza. Yo oí un pastor en las redes que sigo que dijo, esa es la muerte de los Juegos Olímpicos. Es la muerte, porque definitivamente, no sé cuántos los vieron, cuando la antorcha iba corriendo parecía como que era la misma muerte, porque no se le veía la cara. Yo le decía a mi hija, ¿y qué personaje será ese? ¿Será el Quijote de la Mancha? ¿Será el que estudiamos allá en secundaria, que iba con una armadura, con un traje, un caballo? La verdad que mi mente dio vueltas buscando a qué se referían ellos con este tema de esta persona, ¿verdad? Sin rostro, con la llama, queriendo entregársela a cada uno, iba de relevo en relevo hasta que la pusieron por fin donde va. Pero la verdad, hermanos, que es triste ver tanta herejía. Bueno, se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios del carácter del hombre en los últimos días, totalmente de irreverencia. Mostraron ahí una Santa Cena que es una cosa horrible, que mejor, como dice la palabra de Dios, ni se mencione entre los cristianos, pero la iglesia debe fijar una posición. Debemos hablar el tema. ¿Para qué? Para alertar a esa generación que estamos formando, mis amados hermanos, para que tengan bien claro y puedan deslindar y delimitar lo santo y lo que no es santo, lo que es bueno y lo que es malo. No decir a lo bueno malo y a lo malo bueno, no. Poner un stop como iglesia, mis amados hermanos, de lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Por eso me quise referir a este tema de los Juegos Olímpicos en París, porque a mi modo de ver las cosas, se están cumpliendo la palabra de Dios y queda ya muy poco tiempo para nosotros, amados hermanos, como bien cantamos, que mantener nuestras lámparas encendidas y con aceite extra, amén. Por citar del esposo, ahí tenemos el aceite extra disponible, de forma de que cuando venga el esposo por su iglesia, podamos ser arrebatados con él, amén. Porque es que estamos viviendo un tiempo en el ay, como decía la pastora Lilian en la EBDB, me encantó esa administración también de ella decía, padres amados, estamos viviendo el ay. Y las que crían en estos días también, adjunto de los padres, debemos estar bien claros con esta situación. Pero la Biblia nos llama a seguir instruyendo. Es como el tema del sábado de gloria, seguir orando. Pero los padres, seguir instruyendo, sobre todo la cabeza del hogar, que es el padre. Yo sé que aquí no hay hogares acéfalos, pero tampoco bicéfalos, porque es peor que acéfalo. ¿Verdad? Cuando hay es un monstruo. Una persona con dos cabezas es un monstruo. Así mismo los hogares cuando tienen dos cabezas. Que la mamá es la cabeza y el papá es la cabeza, los hijos no saben a dónde, ¿verdad? Él es muy claro en la palabra de Dios. ¿Quién es la cabeza? Es el hombre, el padre. Por eso hoy celebramos el Día del Padre y celebramos una fiesta a la cabeza del hogar, que es el padre de familia de cada hogar. Nosotras como esposas debemos tener eso claro, ¿no?
clarísimo. Mis hijas, cuando yo le estaba corrigiendo, me decían, tú eres mala. Digo, mala no, malísima. Porque que aquí se habla la palabra de Dios. Y el que no se encaja, que se encaje, porque hay que encajarse en la palabra. Amén. Así le digo a las madres, madres, clarísimo que la cabeza es el esposo. Ay, hermana Rode, no me está ayudando, lo siento, yo no, la palabra. La palabra dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, asimismo el esposo es la cabeza del hogar. ¿Usted quiere que él cambie de opinión? Ore. Usted no se cambia nada, hermana Rode, cambie usted. Porque cuando las cosas no cambian, un momento, una alerta roja, ¿quién es que tiene que cambiar entonces? Yo, de mi manera de pensar. Por eso la palabra de Dios me encanta cuando dice que debemos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento para entender la voluntad de Dios, que siempre, mis amados hermanos, es agradable y perfecta. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, tenemos entonces nosotros que renovar el entendimiento, cambiar nosotros. Cuando las circunstancias no cambian, cambiemos nosotros y veremos ahí la palabra de Dios cumplirse. Por eso la instrucción en el hogar, exhorto, animo, ayudo a que nosotras las esposas ayudemos un poquito más a nuestros esposos a desarrollar su papel, porque hay un diseño original, un diseño de Dios desde los siglos de los siglos, mis amados hermanos, en que va padre, madre e hijos. Ahora los hijos están aquí arriba, el hijo es que manda, donde dice el hijo, ahí es que se va. El padre no sabemos, la madre por otro lado. Entonces vamos a tomar en cuenta ese diseño original que está en la palabra de Dios. Yo tengo mi padre hace 23 años que pasó a morar con el Señor. Y él desde pequeño, nosotros 5, yo soy la mayor de 5 hermanos. Y siempre nos hablaba acerca de una cosa, yo le decía a mi hija, una cosa que nunca me olvido de mi padre es que al dormir él me decía, repite, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. Y cuando abres los ojos, tú dices, yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo. Entonces son enseñanzas, hermanos, tan simples. Son cosas que dice, ay, hermana Rode, pero eso tan simple, sí. Pero si tú siembras eso en un niño y le dices que tu descanso está en las manos del Señor y tu despertar también está en manos del Señor, a ese joven no se le va a olvidar. Esos chiquitines ya van a ser papás y se lo van a enseñar a sus hijos. Van a ser abuelos y se lo van a enseñar a sus nietos. Entonces, amados hermanos, la instrucción, amados padres que están aquí, de toda la vida de mi padre, puedo recordar esas dos cosas: al dormir y al despertar, entregárselo a mi Padre Celestial, porque no sabemos qué va a ocurrir en el día de hoy. Entonces, es tan importante esa instrucción. Esa simpleza de entregar el reposo a Dios, de entregar el día a Dios. Eso luego va a tomar una trascendencia increíble en ese joven y luego en ese hombre o mujer cuando ya pasen a otro estatus de casados. Hermanos, padres, les hablo ahora a ustedes. Tienen un reto muy grande porque los rasgos de las características de nuestro Padre por excelencia que leímos al inicio del culto, esos rasgos distintivos son características, son algo peculiar de nuestro Dios, son cualidades de Él. Y ese carácter significa marca en griego. Cada uno de nosotros tenemos un carácter que hemos forjado. Hermana Rode, ¿y eso es algo genético, eso de carácter? No, el carácter se adquiere. El carácter se refiere a esas maneras de actuar que aprendemos y es el resultado de la educación, las experiencias, la instrucción y sobre todo el contexto donde nos desarrollamos. Esa influencia nos marca. Por eso cada uno de nosotros tiene un carácter diferente y cada padre, como dijo el testimonio del niño, él a veces se quilla, pero ¿sabe qué?
Él tiene todo el derecho de quillarse porque te está instruyendo y tiene que hacerlo. No puede dejar de instruir, de disciplinar. Y ahorita más tarde vamos a ver esa parte del enojo en los padres. Entonces el carácter es el resultado de esa educación, de esas experiencias, de esa instrucción que recibimos a lo largo de la vida. Y el carácter de Dios, de nuestro Padre Celestial por experiencia, lo vamos a estudiar en esta cita. Lo contrario al carácter es el temperamento, que sí. El temperamento es algo genético, está en el ADN de la persona. Hay niños más tranquilos, hay otros más activos, hay jóvenes más tranquilos, somos diferentes todos, más flemáticos. Aquí hay psicólogos que pueden dar una charla bien interesante acerca de ese tema, porque los temperamentos somos todos muy diferentes. Sin embargo, cada temperamento es especial porque el Espíritu Santo lo toma y hace su voluntad y cumple su propósito con cada temperamento cuando es depositado en las manos de Dios. Yo siempre digo que cuando nos entregan a esos bebés, a las madres que nos lo ponen en la barriga, chiquititos, eso es un barro amorfo, mis hermanos. Es un barro que usted le va a dar forma. Es un temperamento que usted va a canalizar. Ah, mira, este me salió como un poco colérico. Este es un líder. Este va a ser líder de jóvenes. Y comienza usted a decir todo lo que va a ser ese temperamento en las manos de Dios. Porque cada temperamento, cada padre, no podemos exigirle un temperamento que él no tiene. Por eso la habilidad de las madres y la sabiduría de nosotras como esposas para canalizar, para ayudar también, mis amados hermanos, a nuestros esposos en este tema. En el capítulo 34 yo quiero pasar específicamente, porque ya fue leído completo, a un texto cuando dice que Jehová Dios, Éxodo 34:5, se presentó en una nube. Y estuvo Moisés allí con él. Y esa nube proclamó el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, él mismo, Jehová, Jehová. Ahí van los rasgos de las características del carácter de Dios. Oigan esto, me impactó mucho. Porque dice fuerte. Nadie pone en duda ese poder y esa fortaleza de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Y nadie pone en duda ningún rasgo del carácter de Dios. Pero dice fuerte, y me impacta como de la fortaleza y del poder que sabemos que tiene nuestro Dios, que es todopoderoso. Entonces pasa a la misericordia. Y dice misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y el otro texto habla de la justicia, del perdón y la equidad. Esos son los puntos, mis amados hermanos, que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Pero antes yo quiero hablar un poquito del contexto de este tema del pacto renovado, que es, recordemos que porque ahora me gustó la palabra que se quilló, Moisés se quilló. Moisés se molestó. Dice la Biblia que la ira de Moisés fue tan grande, mis amados hermanos, cuando él tenía las tablas de la ley en su mano y bajó, porque el mismo Dios le dijo, baja, mira tu pueblo cómo está. ¿Y saben qué hizo Moisés? No que la soltó las tablas, no. La estrelló exactamente. De la ira tan grande que le dio a Moisés. Entonces, cuando Moisés baja del monte Sinaí y Dios le dice, baja, mira a tu pueblo como se ha corrompido, en el capítulo 32, versos 10 al 14 está esa historia, los que toman nota, encontramos cómo la Biblia dice que Jehová hasta tuvo una conversación, yo digo que una conversación de tú a tú ahí con Moisés. Es increíble. Yo le puse a eso, un día el Señor me dará una palabra para esa conversación increíble que tuvo Moisés con el mismo Dios. Porque le dice a Moisés, pero arrepiéntete del mal que tú tienes en tu mente, Dios. Oigan, qué conversación tan profunda. El mismo Moisés le dice a Dios que se arrepienta. Yo eso dije, Dios mío, arrepiéntete de ese mal que tú dijiste que iba a hacer a tu pueblo. Pero cuando baja y ve que el pueblo está adorando un becerro,
destruye las tablas de la ley. Pero hermanos, tenemos un Dios lleno de misericordia, como Él mismo se describe en los rasgos característicos del Padre, que es lo que yo quiero que cada padre vaya absorbiendo en esta tarde ya, yo creo, sí, ya tarde. La misericordia. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de pactos. Y en esta tarde ya, hermanos, cada padre que sabe que tal vez no ha tenido la misericordia necesaria o no ha tenido esa forma de quitar el enojo de su corazón por cualquier cosa que hayamos hecho nosotros las esposas, que a veces fallamos mucho. Y ellos tienen que revestirse de paciencia también con nosotros, con nosotras o con los hijos. Entonces, renovar ese pacto. Entonces, ahí ves que vemos en el capítulo 34 de Éxodo cómo Dios, cuando ya al principio se le revela a Moisés con una gloria tremenda, diciéndole yo soy, ahora entonces se revela él mismo en la nube y dice Jehová, Jehová fuerte, pero también dice misericordioso y piadoso. Por lo tanto, en otras palabras, voy a renovar ese pacto con ustedes. Y ahí es entonces cuando la primera cita bíblica que se encuentra en la palabra de Dios, donde se habla acerca de esos rasgos característicos de Dios, es ahí en Éxodo 34, donde el mismo Dios los establece. Y estos atributos y esta gracia y estos rasgos servirán, mis amados hermanos, para las experiencias futuras de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso sirve hasta hoy. Al renovar el pacto, Moisés entonces, ahí entra la lectura, alisa de nuevo otra vez 2 tablas de piedra, las alisa, las lleva en su mano las tablas, Jehová desciende en una nube y estuvo allí con Moisés dictándole, ¿verdad?, cada mandamiento de forma nueva. Él mismo se proclama piadoso, compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y fidelidad, dicen muchas traducciones. Me gustó esa alabanza de nuestra hermana Georgina, donde oímos ese himno de grande es tu fidelidad. Esa es una de las características del carácter de nuestro Padre Celestial, que también lo espera de cada padre en esta tarde. Dice que es perdonador de iniquidad. Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí habla de su justicia. Dios es justo. Necesitamos también padres justos, hermanos. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Al oír esto, Moisés, ¿quién era Moisés? Ya sabemos, ¿verdad?, que Moisés era el hombre más manso. Y yo digo, Dios mío, mató a un egipcio. Dios mío, tiró las tablas de la ley y era manso. Sí, porque es que la mansedumbre es cuando tú aprendes a tener esa templanza frente a ese carácter, ¿verdad?, fuerte, ese carácter que quiere dominarte y tú le dices, no, a mí no me vas a dominar, carácter. Ahí está la mansedumbre. La mansedumbre no es ser menso. Ser manso es tratar de ese caballo salvaje que va a salir corriendo por ahí cuando le agarran las bridas, ¿verdad?, que lo detienen. Entonces, esa es la mansedumbre. El hombre más manso del mundo, el más manso, Moisés. Entonces, ese Moisés que estamos hablando bajó la cabeza y adoró. Cuando Dios le habló, que se le presentó en una nube. La adoración es un punto muy importante también para los padres de familia, para los sacerdotes de la familia. Y amados hermanos, no está en el texto, pero yo puse aquí, se infiere, definitivamente que sí, que Dios tiene otros rasgos que Él mismo no describe ahí en ese texto de esta mañana, pero que sí, que Dios, su esencia es amor, como dice 1 Juan 4:8, Dios es un Dios de amor. Y otro rasgo, gratifica. Dice Santiago 1:17 que toda dádiva y todo don perfecto viene
Del Padre de las luces. Amén, así es, del Padre Dios. Entonces aquí tenemos 9 rasgos del carácter de Dios, de nuestro Padre por excelencia, y que cada padre terrenal debiera modelar y debiera duplicar esta conducta de nuestro Padre celestial. Tal vez me hubiera encantado hablar de otro modelo de padre en la Biblia, pero el Espíritu Santo quiere en esta tarde ya que cada padre se vaya con la mente de que el modelo por excelencia de padre es nuestro Padre celestial, ningún otro como Él. ¿Cómo puedo ser entonces yo un padre de familia misericordioso? ¿Qué es la misericordia? Cuando hay un niño con mucha unción, ¿verdad? Que se mueve aquí, se mueve allá, se mueve allá. Tú dices en tu mente, oye, pero se merece una pela, pero una pela. Y después dices, no le voy a dar la pela. Eso se llama misericordia. Cuando se quita el castigo y no se es tan severo en esas decisiones y damos otra oportunidad, eso se llama misericordia. Dice la Biblia que la misericordia de Dios Él la renueva cada día, hermanos, porque lo que nos merecemos no es bueno. Pero Dios es tan misericordioso que dice su palabra que su misericordia no se renueva mensualmente, ni anualmente, ni cada 15 días. Es que es cada mañana que Él tiene que revestirse de amor y misericordia para no darnos, hermanos, lo que merecemos. Así que los padres también deben de ir tratando de duplicar ese rasgo de la característica del carácter de Dios. Y la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo, es un don. Entonces, cuando nosotros recibimos ese regalo, ¿qué merecemos? No, mis amados, no lo merecemos. Ninguno merecemos la salvación, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Sin embargo, cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Cuando lo aceptamos, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero todo el que lo acepta, ¿verdad? Se constituye en hijos de Dios. Y ya cuando pasamos a ser hijos de Dios, disfrutamos de esa gracia, disfrutamos de ese regalo que es la salvación. Disfrutamos de tantas bendiciones que nos da Dios, que dice su palabra que sale el sol sobre justos e injustos. Entonces, esa gracia y esa misericordia que nuestro Padre Celestial modela en esta tarde, cada padre debe ir tratando de amoldar ese carácter frente a problemas pequeños y problemas grandes. Yo como abuela siempre digo que niño pequeño, problemas como pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Entonces la misericordia así mismo tiene como que ir subiendo y la gracia tiene también que ir subiendo. A veces nos desesperamos, pero el carácter, el rasgo yo diría que más prima del carácter de Dios es amor, porque su esencia es amor. No se desespere cuando usted ve a un niño así, únjalo, ore, pida ayuda a los abuelos o a un tío o al pastor o a su profe de escuela dominical, o a un tutor, a alguien en oración, porque la oración, hermanos, es poderosa, poderosa. Entonces, es muy importante darle esa oportunidad, sea niño, sea joven, sea a quien esté debajo de usted. ¿Por qué? Porque ese regalo que usted recibió, que no se mereció, también debemos ser portadores de esa gracia a otros que son nuestros hijos que están bajo nuestro techo. Entonces, a veces tenemos padres con cero tolerancia, madres con cero tolerancia, con cero misericordia. Esas son tus consecuencias, punto. Claro, hay consecuencias, pero no es igual vivir las consecuencias de un modo de convicción que vivir las consecuencias de un modo emocional. A veces nosotros como padres, ¿verdad? Damos toda la emoción en la disciplina y no. Se debe disciplinar de una forma muy sobria para que el niño, y sobre todo los niños de este tiempo, a mis nietos yo les digo, mírame bien. Es así, 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 lo que tu madre te dice. Pero esto, aquello, sí digo, habla, sigue, porque hay que dejarlo que ellos, ¿verdad?
se expresen. Y luego le digo, sí, lo que pasa es que en este momento aquí, tú eres el hijo y ella la madre. Y dice la Biblia que tú tienes que someterte a esa disciplina y a esa. Aquí hay un libro de texto que nos manda a todo, abuelita, abuelito, a mamá, a todo ese libro nos manda. Ay, ¿qué libro? Mírala ahí, ese libro. Ese es el manual. Entonces, cuando usted corrige con cierta convicción y llega al corazón de su hijo o de su nieto, las cosas son diferentes, porque no podemos disciplinar emocionalmente y llenos de ira, es muy delicado. Ahora bien, padres, enseñar la piedad y ser piadoso es muy difícil. Yo los otros días, oyendo ahí unas prédicas, oí un pastor que dijo que cada vez que él doblaba para ir a su iglesia, se encontraba con una señora cada vez, pidiéndole, y él, Dios mío, esta señora tan inoportuna, pero padre, y no quería que el semáforo le diera el rojo, eso era, él dice, yo aceleraba, y el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, oh, ¿y tú no eres pastor? ¿Dónde está tu piedad? Oigan esto, hermanos, cuando yo vi ese testimonio, yo dije, wow, increíble. El Espíritu Santo lo confronta y le dice, ¿dónde está tu piedad? Dice él, ahora yo tengo ese deseo de que esté rojo el semáforo para pararme y decirle, señora, venga acá, mire, Dios le bendiga. Entonces, un padre de familia debe ser piadoso y enseñar piedad. Ese ejemplo lo tenemos en Hechos, donde Cornelio, aún sin conocer todavía, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, era piadoso. Gran lección, amados hermanos, para los padres. La piedad es importante enseñarla. ¿Por qué? Porque es un rasgo del carácter de Dios, la piedad. ¿Es el Padre Celestial piadoso y compasivo contigo, Padre? Sí. Enseñemos entonces esa piedad, el sentir compasión por el otro, por nuestro próximo, como yo digo, por nuestro prójimo, y ayudarlo. Porque una cosa es sentir compasión y otra cosa es sentir compasión y ayudar. A eso es que se refiere la palabra de Dios cuando dice que el carácter de Dios es compasivo. Él se siente adolorido, pero ayuda. Así debe ser también el carácter de un padre. Pero dice tardo para la ira. ¿Se puede un padre airar? Claro que sí. Debe tardarse, porque dice la Biblia que Dios es tardo para la ira, pero Dios se aira también cuando manda los juicios y cuando lo está mandando, porque tenemos que también tener discernimiento. Entonces, un padre terrenal, un padre de familia, ¿se puede airar? Claro que sí, hermanos, somos humanos. Ahora bien, pero no puede pecar, porque lo dice la palabra. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo pecamos? Efesios 4:26 lo dice clarito, clarito. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted se airó a las 6 de la tarde. Le quedan 6 horas para deshacerse de ese enojo. Porque a las 12 de la noche, 0 enojo. Usted se airó a las 7 de la noche. 8, 9, 10, 11 y 12. Le quedan 5 horas para deshacerse de ese enojo. Usted no puede amanecer enojado. Está pecando, dice la Biblia. Yo no, la palabra. No le deis lugar al diablo, porque entonces, amén, amada hermana. ¿Por qué? Porque si amanecemos enojados, ya estamos abriendo puertas, portillos, ventanas y cuantas cosas usted se imagina espiritualmente que pueda abrir para que entre el enemigo, y ahí le damos lugar a Satanás. El Señor lo reprenda. Entonces, podemos airarnos, claro que sí, somos humanos. Un padre, como dijo el testimonio del niño, él a veces se quilla, claro, porque es que la conducta a veces no son buenas. Entonces, lo que no puede hacer ese padre es acostarse enojado, ni que le ponga el sol sobre su enojo, porque inmediatamente ya está pecando, peca. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Definitivamente, padres deben tratar con la ira antes de acostarse y dormir. No se ponga el sol sobre el enojo. Es el mandato que dice el apóstol Pablo en Efesios, porque le damos lugar
a que Satanás entre a su sagrado hogar para destruir, porque ¿a qué vino Satanás? El Señor lo reprenda, a robarle la paz, a robarle su salvación, a matar y a destruir. Anoche estábamos estudiando con los jóvenes el libro de Job, de tesoros escondidos. Felicito al pastor de jóvenes de esta casa, que puso esa lista de tesoros escondidos, y entre ellos me tocó a mí dar el estudio de Job. Hermanos, Satanás logró su objetivo con Adán y Eva totalmente, pero logró su objetivo con Job, no lo logró. Como estudiamos anoche, eso no es una alegoría, eso es una historia que está en la palabra de Dios, donde el mismo Job dice, ay, si se escribieran los libros, que se escribiera esto que está pasándome a mí y permaneciera como un cincel de plomo, se escribiera y permaneciera por los siglos. Y así pasó, porque ese es un libro inspirado, eso está en la palabra de Dios. Job no pecó, nunca pecó. Aún cuando todos los discursos que él dio, él no pecó. Ahora bien, se sintió muy triste, se sintió mal, pasó por una tribulación que yo no quisiera que ninguno de ustedes ni yo pasáramos por eso. Sin embargo, dice la palabra de Dios que este hombre de Dios no se cumplió el propósito de Satanás con él, como tampoco se cumplirá con los padres del templo del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Satanás no ha podido ni podrá con los hombres del templo del Calvario, porque son como Job, íntegros. Aleluya, gloria al Señor. Qué gran bendición, mis amados hermanos, la palabra de Dios. Porque él dice, también estudiamos anoche, y miren que no tenía en mi mente decir eso, pero lo dice en Apocalipsis 12:10, que Satanás es el acusador. Y se infiere que está acusando a los padres también de familia. Mira cómo no lo hace bien. Mira cómo falló. Pero hay una esposa al lado que está en oración, que está intercediendo. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice la palabra de Dios, que está a la diestra del trono de Dios intercediendo también a favor de esos padres. Amén. Está intercediendo, sí, él falló, pero mira ahora cómo se va a arrodillar. Mira ahora cómo no se pone el sol sobre su enojo. Mira ahora cómo apuesta nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros y a cada uno de los padres en esta tarde, porque son padres con esos rasgos característicos de su Padre Celestial. Amén. Así es y así sea y así será. Entonces hay que tratar con ese enojo inmediatamente, quitarlo del corazón. Y si no lo quitamos del corazón, entonces confesar, porque dice la palabra de Dios que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Grande misericordia es nuestro Dios y fidelidad. Vuelve y reitera la misericordia y la verdad que es Cristo. Hermanos, le servimos a un Dios fiel, como tocaba nuestra querida hermana Georgina. Grande es la fidelidad de Dios, y Dios como Padre es fiel, pero requiere fidelidad también de los padres terrenales, de cada padre aquí representado. Él, así como Él es fiel, Él también exige esa fidelidad a los padres, fieles con su familia, fieles con su esposa, fieles con él, con su padre, fiel con sus hijos. Yo admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo a aquellos padres que son fieles a su esposa y a su familia en la enfermedad. Y ahí usted lo ve fieles, gloria a Dios. A esos padres que son fieles en la escasez, fieles en la adversidad, fieles en las pruebas como Job. Y deseamos cielos abiertos a su favor, amén. A cada padre que se ha mantenido fiel, duplicando ese rasgo de su Padre Celestial, porque hay muchos aquí en el templo del Calvario y me consta. Pero también hay otro rasgo que es el perdón. Dice el texto, el 34, el 7, dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hay muchos padres que le cuesta perdonar, tal vez una conducta inadecuada de la esposa, tal vez una conducta inadecuada de un hijo,
Hermanos, si tenemos un Padre, ahí está. Hermanos, si tenemos un Padre que nos perdona, ¿por qué no podemos duplicar nosotros ese rasgo del carácter de Dios, de perdonar también? Nuestro Padre Celestial perdona la iniquidad, la maldad y la perversidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es todo eso? Son grandes injusticias, actos contrarios a la moral, contrarios a lo que Dios nos establece en su palabra. Porque, hermanos, el perdón es recordar con amor, recordar sin rencor. Yo he pasado por eso puedo hablar. Me costó, se lo digo públicamente, perdonar a una persona, ¿verdad? En ciertas circunstancias donde mi hija tuvo que lamentablemente separarse, pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Cuando yo recuerdo a esa persona, lo recuerdo como cuando Cristo se refiere a una persona que le tiene como ese amor profundo y ese deseo de que esa persona vuelva a los caminos del Señor. Por eso debemos de pedirle a Dios cuando perdonamos a alguien: Señor Jesús, ayúdame a verlo como tú lo ves. Ahí perdonamos. Ahí usted siente el perdón, mire, de forma clarita en su alma y en su corazón. Entonces, mis amados hermanos, los padres, el perdón. Amados padres, dice el Padre nuestro, perdónanos, así como nosotros perdonamos. O sea que el grado de perdón que usted dé, ese es el grado de perdón que va a ser ministrado para usted en el reino de los cielos. Si perdonamos, seremos perdonados. Si perdonamos, pero como con un dolín, como yo digo, olvídese que ahí no hay perdón para usted, porque debemos dar lo que recibimos. Si recibimos perdón, entonces debemos perdonar. Y dice que Dios es justo. Asimismo, el Padre Celestial es justo. Asimismo, los padres terrenales, sobre todo los padres. Y cuando hay varios hijos o cuando también varios hermanos, a veces los hermanos que no se llevan muy bien, si usted es un padre verdaderamente creyente, trate de ser justo con sus hermanos, pero también con sus hijos. La equidad, ustedes saben que yo tengo una hija que vive lejísimo por aquí y me dice: mami, aquí uno de los valores que se enarbola es la equidad. No importa de qué país tú seas, no importa tu raza, no importa tu creencia, no importa si eres creyente o no, aquí se enarbola demasiado la equidad, la justicia. Y es tan importante que un padre pueda exhibir ese valor y duplicar ese rasgo de Dios, tener equidad con su familia, ser justo. A veces no somos muy justos en la crianza, por eso yo creo que el Espíritu Santo quiere que le pongamos una estrellita ahí a la justicia. Y amor, la esencia de Dios, como dije ahorita, es el autosacrificio. Un padre que no se sacrifica por su familia no es un padre amoroso, porque lamentablemente ese es el ejemplo bíblico que tenemos, ¿verdad? De tal manera, de una manera tan inexplicable y tan grande, amó Dios que entregó a su hijo, que dio, que se autosacrificó. Ay, yo te amo. Ay, cuánto yo te amo. No, mi amor, pero que tú eres la mujer que yo amo en mi vida. Ah, mi amor, pero por favor. Ah, no, espérate, hasta aquí llegan las aguas. No. El que ama se sacrifica y se autosacrifica de muchas cosas. Cuando somos odres nuevos, yo puse aquí, sobre todo los padres cristianos, que son odres nuevos por la regeneración, por el nuevo nacimiento, donde verdaderamente han entendido lo que dice la palabra, muestran ese amor de Dios, duplican ese rasgo característico de nuestro Padre Celestial, que es el amor. Se entrega, hermanos, ese amor ágape. Y como Él es cabeza, Él debe modelar en su familia ese amor del Padre Celestial. Y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así mismo que está sujeta a Cristo, así mismo, yo puse aquí, nosotras las casadas sujetas. Ese es un tema bien neurálgico en las familias, bien de doble arista,
para mucha gente. Pero ¿saben qué? Eso hay que tomarlo de forma literal, así mismo como dice la palabra de Dios. Sobre todo cuando hay esposos que tienen ese carácter, que dicen es por acá, bueno, pues vaya por allá y Dios la va a bendecir. Oigan bien, esposas, esta es una palabra y un mensaje que nunca cae como muy bien, pero yo me tomo la libertad y la valentía de decirlo, mis amadas hermanas, porque lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, si nos llamamos ser cristianas, si nos llamamos ser creyentes, entonces debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios. No, hermana Rode, tenemos que estar sujetos unos a otros, sí, pero dice la Biblia que el hombre es la cabeza. Así como Cristo es la cabeza. Entonces dijimos que si hay un cuerpo bicéfalo, es un monstruo. Y no queremos familias monstruos en nuestro entorno. Queremos familias diseñadas de acuerdo al diseño de Dios. Entonces a veces nos cuesta, mucho nos cuesta, pero hermanas queridas, debemos estar sujetas, así como Cristo se sujetó, ¿verdad?, a su Padre, y la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas sujetas a sus maridos. Hermanas, Rodi, las solteras y las viudas sujetas a Cristo, sujetas, la mujer no puede estar suelta. Tiene que estar sujeta. Tiene que estar sujeta, mis amados, a Cristo, que dice la palabra de Dios en Isaías, yo soy tu marido. Y si tiene una relación íntima con el Espíritu Santo le va a decir, no, tú no vas. Y tiene que aprender a oír esa voz. No, no vas a hacer eso, porque ese es su marido, su esposo, que le está hablando a través del Espíritu Santo. Amén. Yo no oigo las solteras que dicen amén, pero amén, 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 amén. La mujer está sujeta a su marido. Eso no se predica, eso no se habla, de eso se pone al margen, pero eso hay que sacarlo a relucir. Si queremos tener, como cantábamos, nuestras lámparas encendidas y queremos, hermanos, ser arrebatados como cantábamos también. Pero también hay un rasgo característico del Padre Celestial, Él es proveedor. Hermano Padre que está aquí en esta tarde, no crea que usted es el proveedor es Dios, a través de usted. Entonces dice la palabra de Dios que así mismo como Él cuida de las aves, Él cuida de cada familia y de cada padre. Y en esta mañana, en esta tarde ya, nuestro Dios nos pone ese texto que me encanta, y si hay algún padre aquí con alguna carencia o necesidad, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, según sus riquezas en gloria. Amén, así sea. Así que si Padre, usted vino aquí al templo y tiene en su mente, tengo que resolver esto, tranquilo, porque dice la palabra de Dios, y aprópiese de esa palabra en esta tarde, Él va a suplir absolutamente todo lo que le hace falta. Amén, 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 yo lo creo. Es que lo creo, hermanos, lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque lo dice la palabra de Dios. Tenemos un Padre proveedor que está muy atento. No crean que estamos sueltos ahí, no en banda, no. Estamos muy, pero muy siendo observados. Vamos a ver cómo este hermano actúa en esta parte aquí, en esta tribulación. Y cuidado si no pasan el examen, padres, porque entonces tienen que repetirlo otra vez. Yo he repetido varias clases. Se lo digo porque yo he repetido. No pasaste. Bueno, pues vamos a darte la pruebita. Un extraordinario. ¿Cuántos fueron extraordinarios? Hay extraordinarios espirituales que tenemos que pasar. Entonces confiemos que nuestro Padre suple. Confiemos verdaderamente, padres terrenales, que son duplicados del Padre Celestial, que Dios suplirá de acuerdo, porque Él es todo, lo dice la Biblia, déjele el oro, déle la plata. Dice, le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? El Leviatán, el Behemoth, esos monstruos marinos, ¿usted lo puede domesticar? No. ¿Lo puede crear? Mucho menos. Entonces,
Hermanos, los que no han leído Job, traten de leerlo, sobre todo los capítulos 38 al 41. Cuánta sabiduría cuando habla Dios, el Padre Celestial por excelencia. Esas preguntas en esta mañana son preguntas importantes. ¿Cómo puedo yo entonces mejorar mi carácter paterno? He fallado. No lo he hecho bien, pero dice la palabra de Dios que Él es un Dios de pactos. Lo que leímos fue otras tablas de la ley que hizo Moisés para el pueblo, porque las primeras fueron deshechas, las primeras ya no servían para nada. Hubo que renovar el pacto. En esta mañana, ay, Padre Celestial, yo como padre tal vez no he procedido bien. Hay oportunidad, todavía estamos en la gracia, en la dispensación de la gracia. Hermanos, y podemos acercarnos al altar, podemos ahí mismo en sus asientos, esta noche arrodillados en su cama, como sea, decirle: Padre, ayúdame a mejorar mi carácter paterno, porque los rasgos característicos de tú como Padre Celestial como que no están coincidiendo con los rasgos de mi carácter como padre de familia. Tomando una firme decisión de cambiar. Hermanos, no hay cosa más grande que desaprender. A veces nos cuesta desaprender. Dejar de hacer hábitos nos cuesta porque tenemos 20, 30, 40, hasta a veces 50 años con una disciplina, con una rutina que no está bien. Y tenemos que desaprenderla porque la palabra de Dios nos manda y como que el Espíritu Santo nos ilumina y nos dice: desaprende eso no está correcto. Hay muchas cosas que la tenemos como que son de la palabra de Dios y no son de la palabra de Dios. Porque son costumbres, son cosas que venimos arrastrando culturalmente, son refranes, son enseñanzas. A eso que se refiere la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo dice fábulas de viejas, de cosas antiguas que el mismo pueblo de Israel quería adoptarla como mandamiento, que no eran mandamiento. Asimismo, el padre de familia debe entender y saber que hay cosas en la palabra de Dios que sí debemos tomar en cuenta para ser un buen padre de familia, tomando esa firme decisión de cambiar esos hábitos que no son, que tal vez lo aprendí de mi padre y que lamentablemente no aplican para mis hijos, y mucho menos en esta generación, mis amados hermanos, y tomando una firme decisión de tener una relación más profunda con su Padre Celestial. A veces hay hijos que siempre están ahí pegaditos de los padres. Yo estoy mirando una disimuladamente que está siempre pegadita ahí de sus padres, pendiente que esto. Yo también tengo esa experiencia, pero les voy a decir algo. Hay hijos a veces que están un poco más alejaditos. Y no hablo de distancia física, sino de distancia espiritual y moral. Entonces, cuando somos hijos de Dios y ustedes como padres están cerca de su Padre Celestial, tienen una relación íntima con su Padre Celestial, entonces serán la cabeza de su familia y el diseño de Dios se va a cumplir en su hogar, que ese es el objetivo de nuestro Padre Celestial. Entonces, la palabra de Dios, padres, les pide 3 cosas: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante su Dios. La humildad es vital. El tema de este año, de esta casa, es ese: humillándonos delante de la presencia de Dios. La humillación Dios la ve, mis amados hermanos. Y cuando un corazón, dice la Biblia, contrito y humillado, no desprecia Dios. Así es que padre de familia, los amamos a todos. Y el deseo de Dios es que el diseño original de Dios se establezca en su familia y que el padre de familia trate de duplicar esos rasgos del carácter del Padre Celestial. Que sea un estilo de vida para cada padre y que mientras más recursos y más bendiciones tú recibas de tu Padre Celestial, más te humille delante de Él y serás más que prosperado. Y sobre todas las cosas, enséñalo a tu familia. Hermanos queridos,